Muy buenos días. Vamos a ver hoy día la segunda unidad de, eh, de matemática, que viene a ser lo que es la parte de álgebra. Para eso voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos ver cuáles son los contenidos que vamos a tener en esta unidad número 2, que va a estar compuesto de dos compendios o dos clases que van a quedar grabadas. En este caso, lo primero que vamos a ver a nivel de contenido es reconocer e identificar lenguaje algebraico, donde vamos a transformar oraciones simples a lenguaje matemático y transformar problemas contextualizados a lenguaje matemático. Sin duda, esta es la base de todo lo que nosotros posteriormente podemos ver o trabajar en el área de álgebra, ¿ya? Digamos, viene a ser lo que es la base o una de las partes más importantes para poder entender y poder trabajar acertadamente con el lenguaje algebraico. Segundo, vamos a reconocer e identificar expresiones algebraicas. Va a haber una evaluación de expresiones algebraicas. No significa que le vamos a colocar nota, ¿no? Sino que lo que se le hace es justamente darle valores. Luego vienen las expresiones polinómicas, suma y resta de un polinomio, multiplicación de polinomio, donde viene ahí todo lo que es la parte de factorización, tema relevante e importante dentro del área de lo que es el lenguaje algebraico. Nuestro querido y recordado cuadrado de binomio, el cubo del binomio, que hablamos del triángulo de Pascal, y producto de suma por su diferencia. Muy bien, partamos con álgebra. Primero que todo, el lenguaje que usamos en operaciones aritméticas, en las que solo intervienen números, se llama lenguaje numérico. En ocasiones empleamos letras para representar cualquier número desconocido. Realizamos operaciones aritméticas con ellas e incluso las incluimos en expresiones matemáticas para poder calcular su valor numérico. El lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos y además las trata como números en operaciones y propiedades se llama lenguaje algebraico. La parte de las matemáticas que estudia la relación entre números, letras y signos se llama álgebra. Expresión algebraica. A lo mejor, tal vez, por conocer un poco lo que es el origen, álgebra, la verdad de las cosas es que es un apellido. Es el apellido de la persona que inventó justamente este lenguaje o esta representación. Ya de hace muchos años. De hecho, en alguna portada de un libro importante como es el Baldor aparece en la portada, ¿no es verdad?, lo que es la fotografía de este matemático y dentro de las lecturas que aparece una mini biografía justamente de este personaje que hizo una gran contribución, ¿no es verdad?, a lo que es la parte de nuestra matemática. Bueno, una expresión algebraica es un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones aritméticas. Una expresión algebraica se define como aquella que está constituida por coeficientes, exponentes y bases. Ahí tenemos una expresión algebraica cualquiera, que decimos que tenemos 5x al cubo más 7x cuadrado más 3x más 9. Y tenemos ahí en distintos colores los distintos nombres que nosotros le damos a cada una de las, digamos, componentes de esta expresión algebraica. Primero ahí el verde, ¿no es cierto?, nos indica cuál es el exponente o grado que se denomina, que viene a ser el exponente, que tiene en este caso el x cubo, también tenemos exponente en x cuadrado y también en x. Los coeficientes son los números que acompañan a la letra, que siempre se colocan por el lado izquierdo o por delante, ¿ya?, de la expresión algebraica. O sea, siempre los números van primero. El azul oscuro, ¿no es cierto?, que está indicando ahí la X, es lo que se denomina la variable. No solamente la X es una variable. Cualquier letra recibe el nombre de variable. Y el último que aparece afuera, ¿no es cierto?, el 9, es el término independiente. O sea, no tiene una variable asociada.
aunque a lo mejor desde el punto de vista matemático nosotros podríamos decir sí, sí la tiene. Lo que pasa es que la x está elevado a cero, y como cualquier base que nosotros le leemos a cero es 1, por lo tanto queda como 1. Y como además el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, al colocar 9 por 1 nos queda solamente el 9. O sea, podríamos tener todo ese argumento para hablar de ese término independiente. También está en amarillo lo que nosotros decimos el término. ¿Cuál es el término? Un término viene a ser x, perdón, 5x al cubo, sería un término, 7x cuadrado es otro término, 3x otro, y el 9 también es otro término. ¿Qué es lo que la diferencia, digamos, o cómo nosotros nos damos cuenta que estamos en presencia de un término o no un término? Cuando nosotros tenemos un elemento que está multiplicado o dividido, que pueden ser varios o muchos o uno, como en este caso, eso es un término. ¿Qué es lo que lo separa, digamos, para crear un nuevo término? El signo más o el signo menos para adicionar o para sustraer. Por ejemplo, el 5x cubo, hasta ahí terminó, viene un signo más, por lo tanto lo que viene es otro término a continuación. Ahora presentamos algunas de las situaciones más comunes que involucran los problemas de matemática con lenguaje algebraico. Tenemos por un lado una columna que es el lenguaje cotidiano y el otro es el lenguaje algebraico. Aquí está resumida de la manera más clara la traducción que nosotros hacemos habitualmente desde nuestro lenguaje cotidiano a lo que es el lenguaje algebraico, o sea, qué es lo que significa cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de más, suma, adición, aumentar, añadir, ¿cómo nosotros lo traducimos en nuestro lenguaje algebraico? Como más. Si hablamos de menos, diferencia, disminuido, exceso, restar, signo menos. Entonces uno dice, oiga, pero ¿por qué tantas palabras? Bueno, nuestro lenguaje es muy rico en ese aspecto y tiene muchos sinónimos, y nosotros podemos decir menos, o diferencia, o disminuido, o exceso, o restar, son todas palabras que para nosotros matemáticamente significan lo mismo. Y tal vez viene una de las palabras más importantes cuando hablamos del de, del, veces, producto, por, factor. Todas esas palabras significan lo mismo, que es multiplicación. Entonces, la más común o la más corriente que nosotros tenemos dentro de lo que es un problema algebraico es el de o del. ¿Ya? Cualquiera de las dos significan una multiplicación. Por el contrario, si decimos división, cociente, razón, es a, estamos hablando claramente de una división. Cuando ya queremos obtener un resultado, decimos igual, es, da, resulta, se obtiene, equivale, en fin, eso significa un igual. Si usted se fija, todas estas palabras que nosotros hemos mencionado en estas 5 filas anteriormente, cada una de ellas significa una operación que siempre van a estar presentes en cada uno de los problemas que nosotros vayamos a tener que traducir de una expresión de un lenguaje cotidiano a un lenguaje algebraico. Por lo tanto, es súper importante que nosotros lo tengamos claro, lo podamos aprender al momento de poder traducir. Ya ahora vamos a empezar a construir algunas cosas, algunas palabras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos un número cualquiera, o cualquier número, siempre lo colocamos como una X. Entonces uno dice, a ver, pero ¿por qué siempre es X? ¿Por qué no podría ser la H, la J, la L? Por un tema bastante sencillo de poder analizar. En matemáticas las cosas en realidad suceden en forma bastante extraña, a lo mejor de repente para lo que nosotros podamos pensar, ¿ya? Por ejemplo, hasta antes que se inventara todo esto de lo que es el lenguaje algebraico, siempre cuando nosotros hacíamos una definición, siempre usábamos el A, el B, el C, el D, y dependiendo de la cantidad de letras que usábamos, utilizábamos ese tipo de cosas. De repente la M, la N, pero en menor medida, indudablemente. Entonces, como estaba partiendo algo nuevo, que era el álgebra, esta persona, el señor álgebra, digámoslo así, dijo, a ver, ¿qué letra uso? Si uso la A, la B, la C, vamos a estar hablando siempre lo mismo y se nos puede confundir.
Entonces, en vez de tomar las primeras letras, tomó las últimas letras. ¿Cuáles son las tres últimas letras? X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de, en este caso, un número cualquiera, la más utilizada es la X porque es la primera de las tres últimas letras que habitualmente se usan para trabajar en todo lo que sea la parte algebraica. Por eso nosotros en cualquier libro de álgebra encontramos siempre ecuaciones o lo que es lo mismo, alguna traducción, siempre o es en X, o en Y, o en Z. Esa es la razón, ¿ya? Entonces nosotros decimos un número cualquiera, X, listo. Pero ¿cuánto vale ese X? No tengo idea. Depende del momento, depende del problema. Ese valor tendrá justamente una traducción directa a lo que es nuestro lenguaje o el valor que nosotros le queramos asignar. Cuando hablamos de un sucesor, desde pequeño nosotros nos hablaban del sucesor y del antecesor, de la serie, todo ese tipo de cosas cuando estábamos en primero, segundo básico. Hablamos harto de ese tipo de cosas. Bueno, el sucesor de un número, nosotros lo primero que hacemos es un número. ¿Cuál sería un número? X. ¿Cuál sería el número que continúa o el sucesor justamente de ese número? Sería X más 1. Ahora, el antecesor, bueno, tomamos el X y le vamos a restar 1, al revés. Vamos viendo el resto de las cosas. Por ejemplo, tenemos ahí nuevamente las mismas columnas, ¿ya? Por un lado tengo el lenguaje cotidiano, por el otro el lenguaje algebraico. En la primera columna tenemos el cociente de dos números. ¿Cuál será el cociente de dos números? Estamos hablando de cociente o cubociente, como se decía anteriormente, ¿no es verdad? La división. Dos números, X, Y. Lo puedo expresar como una fracción o lo puedo expresar sencillamente como una división literalmente. ¿Cómo escribiríamos el doble de un número? El duplo, dos veces, número par, múltiplo de dos, mires, todas esas son equivalencias de lo que nosotros queremos decir. El doble de un número, el doble de un número, el D, nos persigue, ¿no es cierto? Nos persigue. Tendríamos que, es tan simple como decir 2x. Así de simple, 2x, 2 multiplicado por x. ¿Qué pasa cuando hablamos del triple? Triple es un número, el triplo, 3 veces, múltiplo de 3, cualquiera de ellas estamos diciendo exactamente lo mismo, o sea, 3x. Los que vienen ya son bastante más conocidos cuando hablamos del cuadrado de un número, ¿no es cierto? X al cuadrado. El cubo de un número, X al cubo. La suma de un número más 2. Si usted se fija, paulatinamente empezamos a hacer una traducción de lo que nosotros tenemos en el lenguaje cotidiano y lo llevamos al lenguaje algebraico. La suma de un número, ¿qué número? No dice X, más 2, o sea, le sumo 2. Un número impar, ojo, un número impar. Cualquiera, dice. Recordando que un número impar, ¿no es cierto?, es un 3, un 5, un 7, un 9, etc. Para esto, nosotros tenemos certeza de algo. Tenemos certeza de cuándo es un número par. Y lo tenemos arriba en el segundo caso, cuando hablamos de doble de un número, el duplo, dos veces, número par, múltiplo de 2. El que yo tome cualquier número, cualesquiera, y lo multiplique por 2, el resultado de eso siempre será un número par.
Entonces uno dice, oiga, pero espérese un poquito. Aquí lo que nosotros queremos es un número impar. Bueno, ¿qué hacemos para colocar un número impar? Colocamos el número par y le sumamos 1. O sea, 2x más 1 o, si usted quiere, 2x menos 1. ¿Cuál de los dos es mejor? Cualquiera de los dos nos dice o nos entrega o nos traduce de la misma manera el enunciado que aparece. El producto de dos números cualesquiera. Bueno, tengo un x, tengo un y. X multiplicado por y. Dos veces la suma de dos números. Dos veces, ojo, la suma de dos números. Cuidado cuando se nos juntan las cosas. Dos veces, ¿qué cosa es dos veces? La suma de dos números. No es 2x más 2y. Es dos veces, nombramos primero el dos veces, ¿y qué cosa es dos veces? La suma de dos números. Dos veces sumado un número a otro, que es distinto. Dos veces un número, 2x, sumado a otro, y. ¿Podría ser x? No, porque es otro número. ¿Lo fija? Todos estos constituyen una traducción prácticamente literal de lo que aparece ahí en este momento, que en el fondo es lo que nosotros estamos haciendo, que es una simple traducción desde nuestro lenguaje cotidiano a lo que es nuestro lenguaje algebraico. Continuamos. 3/4 de un número x. 3/4 multiplicado por x. El doble de un número. Ya sabemos cómo se dice el doble de un número, ¿no es cierto? 2x. Más, o sea, signo más, 5 unidades. Extremadamente fácil, ¿se fija? Cuando ya nos empecemos a meter y nos empezamos a dar cuenta de que existen algunos parámetros establecidos para la traducción de este tipo de cosas, la verdad es que la traducción empieza a ser bastante más sencilla. 5/3 más la mitad de x. Suena como hasta raro, ¿no es verdad? Pero mire, 5/3 más x medio. O si usted prefiere, 5/3 más un medio de x. Cualquiera de las dos opciones estamos diciendo exactamente lo mismo. 2/3 de y menos 6/7 de x. Ya estamos hablando de un par de palabras completamente abiertas, ¿no es cierto? 2/3 de y menos 6/7 de x, literalmente tal como dice ahí. Metemos a continuación los porcentajes. El 25% de un número, nuevamente el d, no se le olvide, el d es una multiplicación. Y si decimos el 25% de un número, o sea, estamos hablando del 25% de un número que puede ser x, o sea, 25% x. O podríamos decir 25% es 0,25, o sea, podríamos tener también 0,25x. ¿Cuál de las dos alternativas? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Un número x menos el 60% de él. Cuando nosotros decimos el él, ¿no es verdad? Tema acentuado. ¿Qué es lo que está haciendo? Es el pronombre. ¿Qué es lo que es el pronombre? Es el que reemplaza al nombre. O sea, si nosotros dijéramos un número x menos el 60% de ese número, en el fondo eso es lo que estamos diciendo. Pero para no repetir el número y el número, lo que se hace es reemplazarlo por el acentuado. Entonces es un número x, o sea, x, menos el 60% de él, o sea, de x. ¿Qué lo podríamos traducir, no es verdad? X menos 0,6x no, ahí tenemos un problema. X menos 0,6x, no hay un 0,4x. Lo que pasa es que ahí tenemos digamos, el paso siguiente, digámoslo de esa manera. Porque yo puedo escribir x menos 6x, perdón, x menos 0,6x, hago la sustracción y me da 0,4x. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál sustracción? La de x menos 0,6x. Como tengo yo
que ambos son X, ¿qué es lo que hay delante de la X? 1. Un 1. Además, nosotros lo estamos diciendo que al principio, un número X, o sea, ahí hay 1X. Bueno, ¿y por qué no lo colocamos? Porque dentro de los acuerdos en matemática, que en matemática tenemos muchos acuerdos, acordamos no escribir el 1, con la única intención de poder ahorrarnos escritura, lo cual hoy día no es ningún problema, pero antiguamente sí que era un problema tener que escribir tantos números. Entonces, como acá dice 1x menos 0,6x, hago la sustracción del 1 menos el 0,6 y eso me da 0,4. Como son del mismo tipo, o sea, estamos hablando de la misma incógnita, yo puedo proceder a esa sustracción. ¿Ya? El doble del sucesor de n. ¿El doble de quién? ¿Me fija? Aquí uno hace esa pregunta, ¿el doble de quién? Ah, del sucesor de n. Entonces tenemos que primero colocar el sucesor de n y a eso colocarle el doble. N viene a ser un número cualquiera, ¿ya? Y el sucesor de él es n, o sea, el número, más 1, más la unidad. Y si eso le colocamos el doble, sería 2 factor de n más 1. Cuidado porque los paréntesis están implícitos. Nosotros solamente de la lectura nos damos cuenta de que existe asociado a eso un paréntesis para indicar que eso es solamente ese espacio que debemos trabajar. Lo mismo sucede cuando hablamos de la mitad del antecesor de n. ¿De quién es la mitad? Del antecesor de n. Entonces, ¿qué es lo que escribimos? Escribimos el antecesor, o sea, n-1, y lo dividimos por 2. Bueno, ya cuando hablamos del sucesor del triple de n, la verdad que es bastante más fácil. El triple de n, 3n, y el sucesor, más 1. 2/3 del número i, muy fácil, 2/3 i. Se fijan que el lenguaje es bastante sencillo, bastante básico en lo que es la traducción, que es tal cual nosotros lo manejamos. Ejercicio. Dice el enunciado, un número X disminuido en 2 representa a cuál expresión la que está ahí. Al X más 2, al 2X menos 2, X medio menos 2, X menos 2. Si nosotros vamos a la traducción literal, dice un número X, entonces es X nomás. No puede ser ni 2X ni X medio. Disminuido, bueno, disminuido es la resta. Por lo tanto, claramente es la alternativa D. El enunciado, el triple de un número. Y, o sea, estamos hablando de la Y. Aumentado en 1. O sea, aquí no le vamos a restar, sino que le vamos a sumar, aumentar. ¿Representa qué expresión? El triple de un número. Triple de un número y. Ahí vamos a tener claramente la alternativa C. El enunciado, el cubo de un número X. O sea, ahí vamos a tener claramente X cubo. Disminuido en 6. Ya sabemos lo que significa la disminución. O sea, eso es la alternativa A. La expresión 2x más 5 corresponde al enunciado el doble de x más 5, sin duda, ¿cierto? No es ni menos, no es ni la mitad, ni nada por el estilo. La expresión x medio más 1 corresponde al enunciado la mitad de x menos 1, la mitad de x más 1, el doble de x más 1, el doble de x más 1. Claramente eso es la alternativa B. Vamos a empezar a transformar problemas contextualizados a lenguaje matemático. Los típicos problemas algebraicos que nosotros tenemos cuando nos presentan este tipo de situación. Dice, Jorge bajó un 15% de su peso. Ah, fantástico, dice uno. Determina la expresión algebraica que representa el nuevo peso de Jorge. El nuevo peso de Jorge, uno dice, no tengo idea ni cómo es Jorge. ¿Será gordito? ¿Será flaquito? No lo sé. Pero nosotros desde el punto de vista algebraico lo podemos representar. ¿Cuánto pesa Jorge? No tengo idea.
O sea, yo le invento el peso. Pero ese peso no puede ser el número, sino que es una representación. Entonces digo, sea X, sea Y, Z, la expresión que nosotros queramos darle, sea X, que es el peso de Jorge. Listo. Ese es el peso Jorge. Ahora, ¿cómo sacamos que él baja el 15% de? Acuérdense lo que les conversé cuando estábamos haciendo la traducción. ¿Qué es lo que significaba el de? Multiplicación. Es la mayor, el de y el del son los que más nos cuestan porque pasan prácticamente desapercibidos dentro de lo que es el lenguaje. El de es una multiplicación. Por lo tanto, cuando nosotros decimos el 15% de X, es el 15% multiplicado por X. O, si usted prefiere, 15 partido por 100 de X, o 0,15X. Y ya tengo las dos cosas. Tengo lo que bajó. ¿Cuánto bajó Jorge? 0,15X. ¿Cuánto pesa Jorge? 15. Perdón, X. Por lo tanto, ¿cuánto es la expresión que va a representar al nuevo peso de Jorge? Es X menos 0,15X, o sea, en realidad Jorge pesa 0,85X. ¿De qué depende entonces? Que esto nosotros lo hacemos en forma general, ¿no es cierto? ¿De qué depende? De lo que efectivamente Jorge pesaba antes de bajar de peso. Vamos a un ejemplo 2. Francisca compró 3 kilos de manzana, 4 kilos de papas y 2 kilos de tomates. Se sabe que un kilo de papa cuesta 800 pesos menos que el kilo de tomates y que el kilo de manzana cuesta la mitad del kilo de papas. Determine la expresión algebraica que representa el valor a pagar por el alimento que se compró. Entonces tenemos inmediatamente la solución que nosotros tenemos que entregar. Mire, cuando tenemos este tipo de cosas, si usted se fija, la mayoría de las cosas está dependiendo de algo. Entonces, lo que tenemos que encontrar es aquel que no depende de nadie. ¿Cómo así? Mire, sabemos cuál es el valor del kilo de papa. O sea, no sabemos el valor exacto, sino que el kilo de papa cuesta 800 pesos menos que ¿quién? Que el kilo de tomates. Entonces, nosotros decimos, las papas dependen del tomate. ¿Sí? Y después dice, el kilo de manzana cuesta la mitad del kilo de papas. O sea, las manzanas dependen de las papas. ¿De quién dependen los tomates? De nadie. A ese es el que yo le doy el precio, al que no depende de nadie. Sea X el precio de un kilo de tomate. Entonces ya, como ya sé lo que vale el kilo de tomate, vale X, puedo determinar lo que vale el kilo de papa. El kilo de papa vale lo que vale el tomate, pero menos 800 pesos, o sea, X menos 800. Y el kilo de manzana, ¿de quién depende el kilo de manzana? Depende de lo que vale el kilo de papas. ¿Sí? La manzana cuesta la mitad del kilo de papas. ¿Cuánto vale el kilo de papas? X menos 800. Por lo tanto, el kilo de manzana valdrá la mitad, o sea, X menos 800 dividido por 2. Entonces ya tengo los tres precios. X vale los tomates. X menos 800, el kilo de papa. Y X menos 800 partido por 2, el kilo de manzana. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es saber, bueno, cuánto gastó o cuánto lo que pagó, en este caso Francisca. Dice 3 kilos de manzana, o sea, 3 multiplicado por el valor de las manzanas, más 4 veces por el valor de las papas, más 2x. Y ya tenemos una ecuación ahí que podríamos entrar a resolver lo que vale cada uno de los elementos si Francisca no hubiese dado cuál fue el precio o el valor que gastó en todo ello, y tendría una perfecta ecuación para resolver. Nosotros hacemos ahí el tratamiento de sumar y restar, o sea, acomodar la expresión algebraica y vamos a llegar a ese valor, 15x medio menos 4.400.
Evaluación de expresión algebraica. Definición. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y operaciones, suma, producto, potencia, como hemos visto. ¿Ya? Por ejemplo, un quinto factor de 9c más 160. FM 00,3 por P sub U por R más P sub U. Recuerde que en una expresión algebraica las letras representan cantidades desconocidas y reciben el nombre de variables o incógnitas. ¿Cómo le gusta más a usted? ¿Incógnita o variable? En el fondo estamos diciendo lo mismo. Las expresiones algebraicas permiten pasar del lenguaje usual al lenguaje matemático, como nosotros lo hemos hecho hasta el momento en las pantallas anteriores. Si consideramos una expresión algebraica y asignamos un valor numérico a las incógnitas involucradas, entonces estamos evaluando una expresión algebraica. Si se realiza la operación indicada en tal expresión, se obtiene un número, que es el valor numérico de la expresión algebraica. Ejemplo 1. El volumen de una esfera de radio R es archiconocido. Si usted no lo conoce, señor Google, volumen de la esfera del radio, ahí está. 4 pi r cubo tercios. Luego, si nos preguntamos por el volumen de una esfera de radio 2, tenemos que el volumen de la esfera va a ser reemplazar sencillamente la fórmula. Nosotros lo que hacemos con ese tipo de cosas es reemplazar los valores. Si el radio es 2, entonces queda 4 pi por el radio, que sería 2 centímetros al cubo, dividido por 3. Hacemos la multiplicación, elevamos el 2 al cubo, lo multiplicamos por 4, nos da 32 pi, que nos va acompañando. Los centímetros, que también se multiplicaron, entonces centímetro por centímetro son centímetro cúbico. Y el 3, que es sencillamente el acompañante, en este caso en el denominador. Ejemplo 2. Calcular la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos. Por ejemplo, C es la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Si A vale 7 centímetros, B vale 2 centímetros, entonces, ¿cuál es la solución? Sencillamente basta sustituir los valores dados en la fórmula de la hipotenusa. Así tenemos que la medida de la hipotenusa de un triángulo que verifica las condiciones del problema es de esa característica. A vale 7 centímetros, A al cuadrado serían 7 centímetros cuadrados. B vale 2, serían 2 centímetros cuadrados. Obtenemos que nos queda 49 centímetros cuadrados más 4 centímetros cuadrados. Esto es igual a raíz cuadrada de 53 centímetros cuadrados. Podríamos sacarnos, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos en la unidad anterior, el centímetro cuadrado lo podemos sacar de la raíz y nos queda raíz de 53 centímetros. El centímetro claramente está fuera de la raíz. Ejemplo 3. El área o superficie de un triángulo de altura h y radio r es la famosa fórmula del 2pi RH más 2pi radio al cuadrado. Si el radio es 50 centímetros y la altura es 270 centímetros, ¿cuál es la superficie del cilindro en metros cuadrados? Ojo, lo estamos dando en una unidad y lo estoy pidiendo en otra unidad. Digamos, vendría a ser la complicación del ejercicio porque el resto es sencillamente reemplazar. Notemos que el área de superficie está en metros cuadrados y como las unidades de medida deben ser compatibles, consideramos los 50 centímetros de radio como 0,5 metros, una simple traducción. Y los 270 centímetros de altura como 2,7 metros. Lo mismo, la equivalencia correspondiente en metros. Y luego vamos a reemplazar los valores para que el resultado nos dé en metros. Reemplazamos los valores y nos va a dar 2,7 pi metros cuadrados más 0,5 pi metros cuadrados, o sea, el resultado final, en este caso el área o superficie de este cilindro, sería 3,2 pi metros cuadrados. Ahí tenemos una serie de ejercicios donde nosotros tenemos que, le damos unos ciertos valores y hay que determinar lo que vale cada uno de esos de esas expresiones. Por ejemplo, en la primera dice A por B. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Menos 1 por 2. O sea, es tan simple como multiplicar menos 1 por 2. ¿Ya?
Y así sucesivamente nos van a aparecer los resultados correspondientes en este caso. Lo mismo, damos 4 valores, determinen los valores de las siguientes expresiones, que ahí hay varias raíces, inclusive multiplicación. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores, introducirlos en la calculadora y vamos a obtener los valores correspondientes. Ahí yo los tengo calculados, por eso aparecen, inclusive aparece un decimal ahí, eso no hay ningún problema, con un número negativo inclusive. ¿Ok? Bien, pues con esto estaríamos terminando lo que es la primera clase de esta segunda unidad, en la cual hemos hablado justamente de lo que es álgebra. En la próxima video de esta misma unidad veremos el resto de lo que nos queda, que viene a ser lo que es los monomios y lo que es la parte de factorización. Que tengan buenas tardes.